Eva tenía 35 años y una vida que, a ojos de los demás, parecía perfecta. Era la directora de marketing de un prestigioso grupo empresarial, una mujer hermosa, segura de sí misma y decidida. A lo largo de su carrera había construido su éxito con esfuerzo y dedicación, convirtiéndose en una de las ejecutivas más influyentes del sector. Su independencia era su mayor orgullo, aunque, en lo más profundo de su ser, también era su mayor condena. Llevaba 8 años casada con Valerio, un arquitecto talentoso cuyo nombre resonaba en el mundo del diseño y la construcción. Al principio, su relación estuvo llena de complicidad, sueños compartidos y largas conversaciones sobre el futuro. Pero con el tiempo, los proyectos de Valerio comenzaron a absorberlo por completo, y la distancia entre ellos se fue agrandando de manera silenciosa pero implacable. Las cenas en pareja se volvieron esporádicas, las caricias se convirtieron en meros gestos automáticos, y el deseo se fue apagando sin que ninguno de los dos hiciera algo para remediarlo. Eva intentó hablar con él en múltiples ocasiones, pero siempre recibía respuestas evasivas, o la promesa de que, cuando el trabajo se calmara, las cosas mejorarían. Ese momento nunca llegaba. Aún así, Eva no se permitía quejarse. ¿Cómo podría hacerlo? Tenía un esposo exitoso, una casa lujosa y un trabajo que muchas mujeres envidiarían. Pero en el fondo, se sentía sola, atrapada en una rutina monótona que la asfixiaba lentamente. Entonces apareció Pedro. Él tenía 40 años y era el esposo de su mejor amiga, Carolina. Pedro era un empresario de éxito, un hombre con una presencia imponente y una elegancia natural que lo hacían destacar en cualquier lugar. A diferencia de Valerio, cuya pasión por su trabajo lo volvía inaccesible, Pedro tenía un aire sereno, una madurez que le otorgaba un atractivo especial. Era un hombre de pocas palabras, pero cuando hablaba, su voz profunda y pausada transmitía seguridad y confianza. Eva y Pedro se conocían desde hacía años, pero su relación siempre había sido cordial y superficial, sin más interacción que la que se daba en reuniones y eventos organizados por Carolina. Sin embargo, con el tiempo, Eva comenzó a notar algo en Pedro que nunca antes había percibido. Una sombra de melancolía en su mirada, un aire de resignación cada vez que hablaba de su matrimonio. La verdad era que, a pesar de la imagen de pareja perfecta que mostraban al mundo, Pedro y Carolina tampoco eran felices. Su relación se había convertido en una convivencia fría, marcada por la rutina y la ausencia de afecto. Carolina, obsesionada con mantener su estatus social y la apariencia de un matrimonio ideal, se negaba a aceptar cualquier problema, y Pedro, cansado de discutir, había optado por el silencio. Fue en una de esas reuniones sociales donde Eva y Pedro se encontraron a solas por primera vez. Fue una conversación casual al principio, pero pronto se dieron cuenta de que compartían más de lo que pensaban. El desencanto, la soledad, la sensación de estar atrapados en una relación que había dejado de ser un refugio. Fue en una de esas reuniones sociales donde Eva y Pedro se encontraron a solas por primera vez. Fue una conversación casual al principio, pero pronto se dieron cuenta de que compartían más de lo que pensaban. El desencanto, la soledad, la sensación de estar atrapados en una relación que había dejado de ser un refugio. A partir de ese momento, comenzaron a coincidir con más frecuencia. Un café después del trabajo, una charla en un evento, un cruce de miradas que decía más de lo que las palabras podían expresar. Lo que al principio fue una conexión basada en la empatía, pronto se convirtió en algo más profundo, más peligroso. Eva sabía que lo que sentía por Pedro era una línea que no debía cruzar. Pero, al mismo tiempo, por primera vez en mucho tiempo, se sentía vista, comprendida, viva. Pedro, por su parte, luchaba contra sus propios dilemas. Sabía que acercarse demasiado a Eva significaba traicionar a su esposa, pero no podía ignorar la forma en que su corazón latía cada vez que la veía. Así comenzó todo, con miradas furtivas, con conversaciones que duraban más de lo necesario, con una tensión latente que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Pero, ¿hasta cuándo podrían resistirse? La lluvia caía con furia sobre la ciudad, golpeando los ventanales como si el cielo compartiera la rabia y el dolor que Eva sentía en ese instante. Sus manos temblaban mientras sostenía el teléfono. La pantalla aún mostraba las imágenes que lo habían cambiado todo.
Valerio, su esposo, el hombre con quien había compartido 8 años de su vida, abrazaba a otra mujer en la intimidad de una habitación de hotel. No eran solo gestos casuales, había ternura, deseo, algo que hacía mucho tiempo que él no tenía con ella. Un nudo de angustia le oprimió la garganta. Durante años, se había convencido de que el problema en su matrimonio era la rutina, el trabajo, el cansancio, pero ahora lo entendía. Valerio no estaba simplemente distante, estaba con otra. Sin pensarlo, Eva agarró su abrigo y salió de casa sin rumbo. La lluvia empapó su ropa en cuestión de segundos, pero no le importó. Caminó sin dirección, con el corazón latiendo con fuerza y la respiración entrecortada. Su mente era un torbellino de emociones. Rabia, tristeza, humillación. Se sentía estúpida por haber cerrado los ojos durante tanto tiempo. Cuando se dio cuenta, estaba de pie frente al bar al que solía ir en sus noches de soledad. Un lugar discreto donde podía perderse entre las luces tenues y la música de fondo sin que nadie la molestara. Entró sin pensarlo 2 veces, ignorando las gotas de agua que chorreaban por su cabello y su vestido. Se sentó en la barra y pidió un whisky doble, deseando que el ardor del alcohol quemara el vacío que sentía en el pecho. «Eva». La voz profunda y familiar hizo que se tensara. Giró lentamente y encontró a Pedro sentado a pocos metros de distancia, observándola con preocupación. Él no preguntó nada. No le hizo falta. Sus ojos oscuros recorrieron su rostro y su ropa mojada, entendiendo de inmediato que algo estaba mal. En lugar de decir algo que ella no estaba preparada para escuchar, Pedro se levantó con calma, sacó dinero de su billetera y lo dejó sobre la barra. Luego, sin una palabra, colocó su abrigo sobre los hombros de Eva y la tomó de la mano, guiándola hacia la salida. La lluvia seguía cayendo con fuerza cuando salieron del bar, pero Pedro no la soltó. La llevó hasta su coche, abrió la puerta y esperó a que ella entrara. Eva dudó por un momento. Podía irse sola, podía rechazar su ayuda, pero en ese momento, la única cosa que deseaba era dejar de sentirse tan sola. Subió al coche en silencio. Pedro cerró la puerta y rodeó el vehículo para sentarse en el asiento del conductor. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Solo el sonido de la lluvia contra los cristales llenaba el espacio entre ellos. Pedro suspiró y encendió la calefacción. «No tienes que hablar si no quieres», dijo con voz serena. «Solo dime a dónde quieres ir». Eva bajó la mirada. No tenía un lugar a dónde ir. No quería volver a casa, no quería enfrentar la realidad. Y en ese instante se dio cuenta de algo más. No quería estar sola. «Solo... conduce», susurró. Pedro la observó por un momento, como si quisiera asegurarse de que estaba bien, y luego asintió. Sin más preguntas, encendió el motor y se alejó del bar, llevándola lejos de todo, lejos del dolor, aunque solo fuera por una noche. La lluvia continuaba cayendo con suavidad sobre el parabrisas, creando un murmullo constante que llenaba el silencio dentro del coche. Pedro conducía sin un destino fijo, permitiéndole a Eva perderse en sus pensamientos. Sus manos estaban entrelazadas en su regazo, tensas, mientras su respiración aún era entrecortada. Su pecho se sentía oprimido, como si un peso invisible la estuviera asfixiando. Después de un rato, Pedro detuvo el coche en un lugar apartado, una calle tranquila donde las luces de los faroles proyectaban sombras largas y solitarias sobre el asfalto mojado. Apagó el motor y giró ligeramente hacia ella, sin decir nada, dándole el espacio que necesitaba. Eva cerró los ojos, y sin poder contenerlo más, rompió en llanto. Las lágrimas que había reprimido durante tanto tiempo, los gritos ahogados, las noches en vela preguntándose qué estaba mal en su matrimonio. Todo salió de golpe. Se cubrió el rostro con las manos, los sollozos sacudiendo su cuerpo con fuerza. No le importaba lo que Pedro pudiera pensar, no le importaba si se veía débil o patética. En ese momento, todo lo que quería era desahogarse. Pedro no dijo nada. No intentó calmarla ni interrumpirla con palabras vacías. Solo se quedó ahí, en silencio, dándole su presencia como único consuelo. Eva lloró hasta que le dolió el pecho, hasta que su respiración se convirtió en jadeos temblorosos y su garganta quedó seca. Cuando finalmente se calmó, bajó las manos lentamente,
mirando por la ventanilla las gotas de lluvia que se deslizaban por el cristal. Se sentía agotada, como si su cuerpo hubiera perdido toda la fuerza que la mantenía en pie. Fue entonces cuando escuchó su voz. «Te entiendo». Era un tono bajo, pausado, lleno de una tristeza que ella no había percibido en él antes. Eva giró el rostro, sorprendida. Pedro no la miraba. Su vista estaba fija en algún punto del parabrisas, pero sus manos se aferraban al volante con una leve tensión. «Sé lo que se siente», continuó. «Despertar un día y darte cuenta de que la persona que tienes al lado ya no es la misma. O quizá eres tú quien ha cambiado, pero, de cualquier forma, el amor se ha ido, y lo único que queda es la costumbre, o la obligación». Eva parpadeó, todavía sin poder creer lo que estaba escuchando. Pedro siempre había sido un hombre sereno, controlado. Nunca se quejaba, nunca hablaba de sus problemas personales. Siempre había pensado que su matrimonio con Elena, su mejor amiga, era estable. No feliz, pero estable. ¿Tú? Eva susurró, sin saber exactamente qué preguntar. Pedro exhaló un suspiro largo, casi como si le pesara admitirlo. «Mi matrimonio ha sido una farsa por años», confesó. «Elena y yo dejamos de ser pareja mucho antes de que nos diéramos cuenta. Vivimos en la misma casa, compartimos la misma mesa, pero no somos más que dos extraños cumpliendo con un papel». Su voz no tenía rabia ni resentimiento, solo una resignación silenciosa. «Intenté salvarlo», continuó. «Pero no puedes sostener un matrimonio solo con esfuerzos unilaterales. No puedes obligar a alguien a quedarse cuando su corazón ya se ha ido». Eva sintió un escalofrío recorrer su piel. Sus palabras resonaban demasiado en ella, como si estuviera describiendo exactamente lo que había sentido con Valerio durante tanto tiempo. «¿Por qué no lo dejaste?», preguntó en voz baja. Pedro dejó escapar una risa amarga. «Por las mismas razones que tú no has dejado a Valerio», respondió. «Porque pensamos que en algún momento mejorará. Porque el miedo a estar solos es más grande que la infelicidad». Eva bajó la mirada. Nunca había hablado con nadie sobre sus miedos más profundos, sobre la soledad que la devoraba en las noches cuando Valerio no estaba en casa. «¿Y ahora?», murmuró. Pedro la miró por primera vez en toda la conversación. Sus ojos oscuros estaban llenos de algo que ella no supo descifrar. «Ahora, solo me pregunto cuánto más podremos seguir mintiéndonos a nosotros mismos», susurró. Sus palabras flotaron en el aire entre ellos, cargadas de un significado que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Eva sintió que su corazón latía con fuerza, pero no por tristeza esta vez. Era otra emoción, algo más peligroso, más intenso. Dos almas rotas, dos corazones llenos de cicatrices. Y en ese momento, el universo los había puesto frente a frente. Y quizás, solo quizás, la soledad no tendría que ser su única compañía por más tiempo. Todo comenzó con simples mensajes. Al principio, eran solo preguntas cotidianas. «¿Cómo estás hoy?», o «¿Pudiste dormir bien anoche?». Conversaciones inocentes entre dos personas que entendían el dolor del otro. Eva y Pedro no tenían intenciones ocultas, solo buscaban un poco de compañía en medio de la soledad que los consumía. Los mensajes se volvieron un hábito, algo que esperaban con ansias cada día. En medio de reuniones interminables, o en las noches en que el silencio de la casa se hacía insoportable, las palabras de Pedro eran un refugio para Eva. Y para Pedro, la presencia de Eva, aunque solo fuera a través de una pantalla, le recordaba que aún existía alguien que lo escuchaba, que lo comprendía sin necesidad de explicaciones. No sabían cuándo exactamente los mensajes dejaron de ser solo palabras y se convirtieron en algo más. Quizás fue el primer café que compartieron después del trabajo, en una cafetería discreta donde nadie los conocía. No había nada extraño en ello. Solo dos amigos encontrando consuelo en la compañía del otro. Pero luego vinieron más encuentros. Un café por la mañana antes de comenzar el día, una copa de vino al final de una jornada agotadora. Y entonces, los roces. Pequeños, casi imperceptibles. Una mano que se apoyaba en la de él por accidente al alcanzar la taza de café. Un toque leve en la espalda cuando él la guiaba fuera del restaurante. Miradas que duraban demasiado, cargadas de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Sabían que estaban cruzando una línea, que estaban jugando con fuego.
pero ninguno de los dos se detuvo. La primera vez que Eva se encontró en el apartamento de Pedro fue una tarde cualquiera. Una de esas tardes en las que su corazón latía con demasiada fuerza después de un mensaje que decía: «Ven, hablemos un rato». No había nada de malo en eso, se dijo. No estaban haciendo nada prohibido. Pero en cuanto cruzó la puerta, supo que nada volvería a ser igual. El apartamento de Pedro era elegante pero sobrio, reflejando la personalidad de su dueño. No había rastros de Elena por ninguna parte. Como si, en ese espacio, él pudiera ser simplemente Pedro y no el esposo de alguien más. Se sentaron en el sofá, una distancia prudente entre ellos. Hablaron como siempre, pero esta vez las palabras parecían temblorosas, como si ambos supieran que estaban a punto de caer en algo inevitable. El silencio llegó antes de que pudieran evitarlo. Pedro la miró con esos ojos oscuros que tantas veces le habían transmitido calma, pero esta vez había algo distinto en ellos. Algo que Eva reconoció en sí misma. Soledad, hambre, deseo. Ella no supo quién se acercó primero. Solo sintió la calidez de su piel cuando sus labios se encontraron en un beso lento, casi temeroso. Pero al mismo tiempo, era lo más real que habían sentido en mucho tiempo. Eva se aferró a él, buscando en su cuerpo la calidez que le había sido negada durante tanto tiempo. Los besos se hicieron más intensos, más desesperados. Como si en ese instante solo existieran ellos dos, y nada más. Como si, por primera vez en mucho tiempo, estuvieran exactamente donde debían estar. Eva sabía que esto estaba mal. Sabía que no había vuelta atrás. Pero en ese momento, con su piel ardiendo bajo las caricias de Pedro, con su corazón latiendo frenéticamente contra su pecho, no le importó. Porque, por primera vez en años, se sentía viva. Sabemos que esto no puede continuar para siempre. Cada vez que estamos juntos, no importa cuán apasionados seamos, no importa cuánto deseemos, al final hay una verdad innegable. Ninguno de los dos es libre. Ambos están traicionando a quienes una vez confiaron en ellos. Me dije cientos de veces que teníamos que parar. Le dije a Pedro que esta era la última vez, que ya no podíamos continuar con esa relación equivocada. Pero basta con una mirada suya, un toque accidental, un simple mensaje de texto. ¿Estás bien? Suficiente para que corriera a sus brazos otra vez. Éramos como dos personas perdidas en el desierto, que se encontraron en medio de la sed, y no pudieron separarse, aunque sabían que el camino que tenían por delante estaba lleno de tormentas de arena. Empecé a sentirme incómodo. Los encuentros secretos poco a poco se convirtieron en una carga en mi corazón. Antes siempre me justificaba a mí misma que merecía ser amada, que solo buscaba lo que mi marido ya no me daba. Pero ya no puedo engañarme a mí mismo. Aunque Valerio me traicionó primero, eso no me da derecho a traicionar a otra mujer. Esa mujer es mi mejor amiga. No puedo imaginar lo dolorosos que serán sus ojos cuando un día sepa la verdad. ¿Cómo explico esto? ¿Qué le diría? ¿Que le había quitado al hombre en el que más confiaba y que me había convertido en un traidor igual que Valerio? Empecé a asustarme cada vez que la veía. Tenía miedo de sus ojos tiernos, miedo de la preocupación desinteresada que tenía por mí. Me siento sucio y asqueroso. Miré a Pedro, preguntándome si él sentía lo mismo. Pero Pedro permaneció tan callado como siempre. No habló de Elena ni mostró ningún remordimiento. Solo sus ojos tenían a veces un dejo de tristeza, como si supiera que un día tendríamos que afrontar las consecuencias de todo esto. Un día, mientras estaba sentado en mi cafetería habitual, ella apareció. Ella sonrió, se sentó frente a mí y dijo: «Tengo la sensación de que has estado actuando de forma extraña últimamente. ¿Pasa algo?» Esa pregunta fue como un cuchillo clavándose en mi corazón. Abrí la boca con la intención de decir algo, pero luego sonreí y negué con la cabeza. «No es nada. Solo que he estado un poco ocupado últimamente. Me odio por mentir. Lo odio aún más porque sé que si sigo así, llegará un día en que no podré ocultarlo más». Ese día, Pedro me invitó a salir a una cafetería conocida. Llegué temprano, me senté en la mesa de la esquina junto a la ventana, donde nos habíamos visto innumerables veces, intercambiado innumerables miradas sin que nadie lo supiera. Hoy la tienda sigue siendo la misma, todavía se oye la suave música de jazz,
Todavía se oye el fragante capuchino colocado delante de mí. Pero mi corazón estaba agitado, porque sabía que la cita de hoy era diferente a las anteriores. Pedro entró. Estaba tan tranquilo como siempre, pero noté que sus ojos estaban un poco más pensativos de lo habitual. Se sentó frente a mí y permaneció en silencio durante un largo rato. Luego dijo: «Tenemos que parar, Eva». No me sorprende. Llevo mucho tiempo pensando en ello, en noches de insomnio, en encuentros que me llenan el corazón de ansiedad. Pero cuando escuché esas palabras salir de la boca de Pedro, mi corazón todavía dolía. Incliné la cabeza y apreté las manos debajo de la mesa. «Lo sé, pero tengo miedo de volver a extrañarte». Pedro suspiró suavemente. Él extendió la mano y tomó la mía, apretándola suavemente. «Yo también, pero hemos ido demasiado lejos». Lo miré. En sus ojos había una lucha, un dolor indescriptible. Pero más que eso es determinación. Lo sé, no podemos seguir más. Hemos estado en este camino durante demasiado tiempo, y no hay futuro por delante. Si esto sale a la luz, mucha gente resultará herida. Si continuamos, solo nos haremos daño a nosotros mismos. Entonces, déjalo ir. Respiré profundamente y aparté mi mano del cálido agarre de Pedro. Tratando de reprimir mis emociones, sonreí. «Sí, entonces detente». Pedro me miró largo rato, como si quisiera grabar ese momento en su corazón. Luego asintió, suave pero firmemente. El asunto terminó tranquilamente. Regresé a mi vida, pero ya no era la Eva resignada. He cambiado. Ya no quiero continuar con un matrimonio frío. Ya no quiero vivir con alguien que me traicionó sin el más mínimo arrepentimiento. Decidí divorciarme de Valerio. Fue un proceso difícil, pero no me arrepiento. Quiero liberarme, encontrarme, vivir la vida que merezco. En cuanto a Pedro, decidió regresar a Elena. No sé si arreglará ese matrimonio o simplemente lo aceptará como parte de su vida. Pero creo que tomaste la decisión que creías correcta. Ya no estamos en contacto. Sin mensajes de texto, sin llamadas, sin citas secretas. Pero sé que, en algún lugar de mi corazón, todavía recordaré a Pedro. Sobre los momentos juntos. Sobre un amor equivocado, pero también verdadero.